esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora queremos presentarle un lindo himno. Escúchelo.
La mano de los diligentes se enseñoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios capítulo 12, versículo 24. Oh Padre Celestial y amante Señor, gracias infinitamente porque nos das privilegios que no merecemos, los privilegios de servirte, Señor, con todo el alma, con todo el corazón. Ahora te suplicamos que este esfuerzo que hacemos no sea en vano, que tú alcances a estos corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios. Lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, viendo los versículos del 14 al 21. Y la palabra de Dios dice de esta manera: escuche. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. ¿Quiere orar con nosotros? Oremos. Padre amante, gracias, oh Dios, por tu palabra. Y ahora te suplicamos en el nombre de Jesucristo que alcances a estos corazones que nos escuchan. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa la palabra de Dios. En esta ocasión nos habla acerca de la salvación. Tengo primero una pregunta para usted. ¿Es usted salvo o no lo es? ¿Conoce usted a Jesucristo o no le ha conocido? ¿Quiere el Señor
que si no le ha conocido, en esta misma hora usted le conozca. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso hace muchísimos años allá en el desierto, cuando venían saliendo de Egipto y que peregrinaron durante 40 años en el desierto, pues el pueblo había murmurado contra Dios y contra Moisés, y Dios les envió serpientes que los mordían y morían muchos de ellos. Eso pasó, pero Dios envió una provisión de salvación. Moisés levantó una serpiente de bronce, la puso en alto para que todo aquel que mirara a la serpiente fuera salvo. Y oiga, no dice para el que adorara a la serpiente, dice el que mirara a la serpiente fuera salvo. Y así eran salvos. Pues aquello como figura, y ahora para lo cual está señalando esa figura, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, oiga bien, necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo. Jesús, el Hijo del Hombre. Pues Él tendría que ser levantado en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Ahora, el versículo 15 dice aquí, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que creyera en Jesús, en aquel tiempo era el que mirara a la serpiente, pero aquello estaba señalando a esto. Ahora era todo aquel que creyera en Jesús, este habría de ser salvo, este habría de tener vida eterna. Y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el gran versículo de toda la Biblia, es el versículo de la salvación. Lo debemos saber de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjese, no dice para que todo aquel que creyere, sino dice para que todo aquel que en Él cree. Es una situación presente. El que cree en Él no es condenado, sino es salvo. Tiene vida eterna. No es que usted diga que tendrá vida eterna, si la tiene ya, segura, por supuesto, en la fe. Ahora el versículo 17 dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenar. Recuerde, con el caso de la mujer adúltera, Jesús le dijo, mujer, ni yo te condeno, porque Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Los hombres muchas veces condenan y están listos a estar condenando a los demás. A sí mismos no se condenan nunca, pero a otros sí los condenan con mucha frecuencia. Pero Jesús vino a salvar, no vino a condenar. Y el versículo 18, oiga como dice, el que en Él cree, esto es el que cree en Jesús, el que en Él cree no es condenado, o sea, no recibe la condenación eterna. Dice aquí, en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, porque el que cree en Jesús no puede ser condenado, porque ha creído en Jesucristo, y entonces Jesucristo le ha salvado ya. No es cuestión de que quizá le va a salvar, sino que ya está salvo. Más el que no cree, ese es el caso contrario, el que no cree en Jesús ya es condenado, ya está bajo condenación, es lo que está diciendo, ya está bajo condenación, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjese, dice unigénito. Dios solo tiene un hijo legítimo, y ese es Jesucristo. Nosotros
somos hijos, pero adoptivos. Y oiga, no se confunda, no diga, como dicen muchas gentes, es que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdadero. Jesús les dijo a algunos allá, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Hay quienes son hijos del diablo, hay quienes no son hijos de Dios, los que no le obedecen, los que no le siguen. Pero los que le seguimos somos hijos de Dios por adopción. Entonces es lo que dice aquí. Ahora el versículo 19 dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, analicemos este versículo. Dice aquí, oiga bien, esta es la condenación. O sea, en esto consiste la condenación. La condenación consiste en el hecho de que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso pasa. A la gente le gusta apagar la luz para hacer cosas nefandas, cosas inmorales y que no los estén mirando. Piensan que Dios no los mira. Claro que Dios los ve, pero así lo hacen. Y ellos tratan de hacer todo en tinieblas. Apagan las luces y se creen seguros, pero delante de Dios todo está desnudo. ¿Oyó? Y le dice aquí, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, lamentablemente. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y cuando las obras de las personas son malignas, pues quieren esconderlas. No quieren que se vean, para que nadie se dé cuenta que son malos. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Instituto Experimental, ahí estábamos. Ahí en la secretaría se ponía un grupo de catedráticos a hablar ociosidades, vulgaridades, indecencias, junto con la secretaria. Ahí estaban todos gozando, hablando maldad, todos. Cuando repentinamente yo llegaba, porque tendría que hacer un mandado en la secretaría, en el instante que yo entraba, todos se corregían momentáneamente. Todos decían, ay, disculpe. ¿Ah? Y se comportaban bien en el momento que yo estaba ahí. En el momento que alumbraba la luz se daban cuenta de su pecado. Pero ¿sabe? Tan solo la luz se apagaba. Yo salía del salón y me iba. Continuaban ellos con toda su maldad y toda su suciedad. Así, continuaba. Se apagaba la luz otra vez, ya no se daban cuenta de su pecado. Y ellos volvían haciendo la misma maldad. Dice aquí la palabra de Dios, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y aborrecen a cualquiera que es de la luz también. Sí, aborrece la luz el que es malo. Y no viene a la luz, no le gusta, prefiere lo oscuro. Mire usted cómo hacen en los bares, en los lugares donde exhiben mujeres desnudas. ¿Qué hacen? Las luces son muy opaquitas, que apenas se ve la luz. ¿Por qué? Para que no las miren completamente. Pero ellos están pagando por verlas, pero solo les dan un poquito. Todas las luces apagadas. Donde hay maldad, siempre las luces están opacas o están completamente apagadas. Donde está Cristo hay abundancia de luz, como la hay aquí. Mucha luz. Pero como sus obras son malas, entonces si se enciende la luz, sus obras serán redarguidas. Eso no quieren ellos. Entonces mejor se esconden de la luz. Ahora el versículo 21, que es el último, dice así: mas el que obra verdad, ese es el otro polo, el polo opuesto. El que obra verdad, dice, este viene a la luz, este sí le gusta la luz, enciende la luz. Y qué bueno cuando hay abundancia de luz. ¿Para qué? Para que sus obras sean manifestadas de que son hechas en Dios. Qué gran diferencia entre el que ama la luz y el que la aborrece. Ahora, ¿qué de usted? ¿Ama usted la luz
o prefiere las tinieblas? ¿Prefiere apagar las luces para que no miren lo malo que está haciendo? ¿Prefiere usted eso? Usted está en tinieblas, necesita venir a Cristo, conocerle, necesita aceptar a Jesús para que Jesús lo traiga a esta luz. Que Dios bendiga su palabra y vamos a orar. Padre amante, gracias por este mensaje. Y ahora te suplicamos que penetre en los corazones de estos oyentes. Esto te lo suplicamos confiando en el nombre de Jesucristo. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.